La herramienta Edmodo inicialmente surgió como una red social y se articuló a los procesos de aprendizaje digital en redes sociales, pero paulatinamente fue configurándose más como una plataforma de microblog con el fin de expandir su utilidad y expandir las aplicaciones y las ventajas que fue desarrollando. Entonces, partiendo con el primer punto, iniciando con ese primer punto de la contextualización de Edmodo como herramienta para la ubicuidad. Entonces, como les decía, Edmodo es una plataforma de microblog. Esta estrategia consiste en la construcción de mensajes cortos, mensajes que tienen una longitud pequeña de aproximadamente unos 250 a 500 caracteres. Aunque esto no ha sido una camisa de fuerza para la plataforma, porque podrán mirar más adelante cuando empiecen a utilizarla que ella puede admitir una mayor cantidad de caracteres, pero la idea es que los textos sean cortos con el fin de facilitar la lectura. Fue creada en 2008 por Jeff O'Hara y Nick Borg. Ellos dos eran ingenieros informáticos y son ingenieros informáticos y desde California empezaron a vislumbrar la posibilidad de crear una plataforma sencilla, pero sobre todo gratuita, para hacer contrapeso a las grandes plataformas que aparecían como Blackboard, por ejemplo, que eran pagas. Y que ellos observaban que había mucha gente que no tenía acceso a plataformas, o escuelas, sobre todo públicas, que no tenían acceso a plataformas por los altos costos que implicaba acceder a estas plataformas. Esta herramienta está disponible para toda la comunidad educativa. Se pensó inicialmente para grados iniciales, es decir, primaria y secundaria, pero luego se fue ampliando su espectro a grado superior. Es gratuita, no hay que adquirir cuentas premium de ninguna clase y es una herramienta que está en constante mejora. La herramienta ha generado a nivel mundial una comunidad, ha hecho que muchos docentes confluyan alrededor de la herramienta y se constituye una verdadera comunidad, tanto de docentes como de estudiantes, y también se ha nucleado a los padres, porque como les decía, inicialmente la herramienta fue creada y dirigida para grados iniciales. Entonces esto involucró también a los padres y, como se van a dar cuenta, los padres también se pueden registrar en Edmodo para monitorizar la actividad que estén desarrollando los estudiantes. Bien. ¿Qué funcionalidades nos ofrece Edmodo como herramienta? En primera instancia, crear grupos privados entre estudiantes, docentes y padres. El hecho de que haya iniciado como una red social y que ella en las primeras versiones, en sus primeras, digamos, presentaciones, emulaba mucho a Facebook, se parecía mucho a Facebook. La idea era de hacer una herramienta que fuese muy conocida, y se trató inicialmente de emular a Facebook, pero luego pues ella fue adquiriendo su imagen distintiva, que es la que hoy tiene. Pero la idea fue crear grupos privados, evitando publicidad, evitando intromisiones, evitando tal vez todos esos elementos un poco frívolos que hacían parte de, o que hacen parte de Facebook. Se le quitó todo ese engranaje y se dejó solamente el espacio para realizar las interacciones y para construir los espacios de aprendizaje. Convertirse en un espacio de comunicación entre docentes, estudiantes y padres, es decir, generar una verdadera comunidad educativa, compartir recursos multimedia,
Ella está articulada con muchas herramientas de Google, como lo van a ver más adelante. Desarrollar encuestas, actividades, evaluaciones, permite desarrollar estas actividades y la estructuración de estas actividades es muy fácil, es una plataforma muy fácil de utilizar. Y permitir el mobile learning, es decir, que esta plataforma existe una versión app que los estudiantes pueden descargar también en forma gratuita para poder continuar expandiendo el aula. Es decir, que una de las grandes ventajas que tiene Edmodo como herramienta es que logra romper las barreras tanto de las aulas físicas como de las aulas virtuales, porque es perfecta para articularla, por ejemplo, con el trabajo de base que podemos desarrollar en Ágora, que es nuestra aula virtual, pero que Edmodo podría convertirse como en una especie de aula alterna donde los estudiantes pueden interactuar y desarrollar diferentes tipos de actividades. De estas funcionalidades que están en constante mejora, como les había dicho, hacen que sea una herramienta muy útil para generar procesos de aprendizaje. ¿Qué aprendizaje fomenta Edmodo como herramienta una vez empezamos a construir actividades en, su, en su nicho? El aprendizaje autónomo es fundamental. Al generar ese espacio, al expandirlo y al ofrecerle al estudiante las herramientas que vamos a ir cargando en la construcción de las actividades, fomenta ese aprendizaje autónomo porque el estudiante puede acceder a la plataforma a través del celular, por ejemplo, en caso de que la conectividad de su computador sea eficiente, y de esa forma continuar ese proceso de lectura, de procesamiento del material. Es decir, que no ofrece mayores limitaciones para ese aprendizaje autónomo, y las pantallas o los espacios tecnológicos donde se pueden trabajar son amplios, en la tablet, en el celular, en el computador, lo que hace el aprendizaje verdaderamente ubicuo, es decir, que se desarrollan esos procesos de aprendizaje en múltiples contextos y con esa alternancia o alternativas de dispositivos que el estudiante puede emplear y que no limitan a la plataforma. El aprendizaje colaborativo, por lo que hablaba de los pequeños grupos, es interesante porque genera espacios privados para que los estudiantes puedan desarrollar sus actividades y puedan debatir alrededor de las cuestiones relacionadas con las actividades en los pequeños grupos que se conforman. El aprendizaje por problemas y el aprendizaje por proyectos también es posible gracias a lo que les decía del enlace de la herramienta con múltiples otras herramientas digitales que existen y que permiten esa articulación. Es importante establecer que muchas veces caemos en la moda de las herramientas, las utilizamos, creamos objetos virtuales de aprendizaje, creamos espacios de aprendizaje digital, pero la cuestión es que estas herramientas se suelen utilizar desarticuladas de un proceso pedagógico y de una estrategia pedagógica puntual. Es decir, voy a hacer un crucigrama en Educaplay de tal tema, pero ¿dónde se ve la articulación de ese objeto, de esa herramienta con el contexto pedagógico en términos globales? Y ese es, digamos, uno de los grandes retos y de los grandes inconvenientes que encontramos en la utilización de las herramientas virtuales hoy día. Se suelen utilizar aisladas, se suelen utilizar desarticuladas de procesos pedagógicos y no se suelen, digamos, engranar o hilvanar en rutas de aprendizaje que permitan que el estudiante comprenda cuál es la función de la actividad en tal herramienta. Entonces es fundamental
y aprovechando que estoy hablando de estos procesos de aprendizaje, que podamos articular todas las herramientas que utilicemos en rutas de aprendizaje con una adecuada fundamentación pedagógica para que éstas tengan total sentido, para que éstas tengan pertinencia y se legitime la presencia de estas herramientas en los contextos de aprendizaje. No solamente se trata de llegar y utilizar la herramienta y construir el recurso, sino también estructurarlo en un libreto que tenga claras elementos estratégicos del orden pedagógico. Bien, para trabajar con el modo, entonces, voy a establecer estos 3 pasos iniciales para que ustedes comprendan cómo se utiliza, y voy a hacer el ejercicio para que ustedes puedan observar, darse cuenta cómo vamos haciendo cada paso. Entonces, el primer paso consiste en crear una cuenta personalizada del modo. Esa cuenta va a permitir que usted genere diversos tipos o genere múltiples sesiones o clases, como ellos les llaman. El primer paso entonces es ir a al link que es edmodo.com y hacer clic en Soy Profesor para crear la cuenta. Y luego se completa el perfil, donde pues ya se hace una caracterización con la foto, el horario de oficina, etcétera, etcétera, toda esa información que el estudiante puede utilizar para conectar. Entonces voy a mostrar ese primer. No sé si observan la imagen, la pantalla, perdón. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, como pueden ver, esta es la interfaz de Edmodo. Es muy sencilla. Aquí pueden encontrar en esta lengüeta, en este link de soporte, todos los tutoriales y toda la ayuda técnica en caso que tengan dificultades para poder emplear la herramienta. Entonces, lo primero que vamos a hacer, aquí está la interfaz, como les estaba diciendo, es registrarse. Le dan clic a registrarse y como pueden observar, hay 3 tipos de cuenta: la cuenta de profesor, la cuenta de estudiante y la cuenta de familiar o tutor. Como les decía, se involucra en el proceso a los familiares al padre o al tutor, para que hagan un proceso de supervisión, de monitoreo de la actividad del niño o del estudiante. Como les decía, la herramienta empezó en grados iniciales, entonces es favorable desde este punto de vista, porque permite que el padre se involucre también en las actividades que pueda estar desarrollando el estudiante. Bien, le damos clic en cuenta de profesor y vamos a registrarnos como profesor. Puede registrarse con sus cuentas de Google o de Office y las tiene. Si no, entonces usted selecciona su cuenta de correo electrónico, una contraseña fácil de recordar, confirma la contraseña y en algunas instituciones ya han creado nichos amplios, comunidades amplias en la herramienta, y tienen códigos llamados códigos escolares. Pero pues para este ejercicio, como no contamos con ese código escolar, solamente van a llenar los tres primeros elementos, y de esa forma pues se registra. Yo voy a ingresar con mi cuenta, asumiendo que ya hicimos este primer paso, para mostrarles la interfaz con los ejercicios que ya yo he generado en el espacio. Entonces, una vez ustedes estén
registrados pueden ingresar y, como pueden observar, la interfaz está formada por la barra superior, en la cual van a encontrar el inicio, es donde estamos ubicados actualmente. Nos ofrece una visión global de la interfaz de la herramienta, nuestras clases. Como pueden observar, nuestras clases es el conjunto de clases que hemos generado, que vamos generando a lo largo de la utilización de la herramienta. Descubrir es un área donde van a encontrar diversos tipos de herramientas y experiencias de otros docentes. Pueden ustedes en un momento utilizar para sus aulas. La biblioteca, que es un espacio donde ustedes pueden ir subiendo material, organizándolo en forma de carpetas para que puedan acudir a ellas cuando tengan que republicarlas, por ejemplo. Y los mensajes, que es el espacio donde ustedes se van a comunicar con los estudiantes. El espacio sincrónico para comunicación con estudiantes. Entonces, esos son van a encontrarlo en la barra inicial. A su derecha van a encontrar el perfil que les decía, permite que nos caractericemos como docentes en el espacio. Aquí pues ustedes pueden colocar la fotografía, aparecen sus datos y la herramienta, a medida que usted va trabajando y va verificando que está utilizando la misma, puede darle insignias, lo que ellos llaman insignias, que son como alicientes que la plataforma entrega a los diferentes docentes para que sigan utilizándola y sigan aprovechando todo su potencial. Esa sería la caracterización general de la plataforma y la interfaz que ustedes van a hallar cuando hagan el registro. Como pueden observar, acá aparece ya registrada la universidad porque hay varios docentes que ya están utilizando. Entonces, la plataforma toma ya el dato de que existe una comunidad de docentes de X institución que ya han abierto varias clases. Ese sería el primer. No sé si en esta primera parte hay alguna pregunta o duda con este primer paso. Bien. Bueno, continuando entonces con el segundo paso sería la apertura de las clases. Entonces, a mano izquierda, como lo observaron, está la lengüeta crear clase, crear una clase. Esta es como una subsección que se va a crear dentro de la herramienta con el fin de generar un espacio particular para la clase que vamos a desarrollar. Bien, veamos entonces cómo se hace este paso. Aquí, a mano izquierda, van a observar que hay 3 puntos al lado de la pestaña Mis clases. Entonces se le da crear una clase. Cuando abre el formato para la creación de la clase, entonces usted debe introducir los datos. Por ejemplo, vamos a nombrar la clase como taller o sería el nombre de la clase. Aquí se hace una descripción breve de en qué consiste la clase, cuáles son los objetivos de la misma, etcétera.
se selecciona el nivel de enseñanza. Como pueden observar, pues estos niveles corresponden a Estados Unidos, que es obviamente donde se creó la plataforma. Nosotros seleccionamos educación superior, se selecciona el contexto de la asignatura. Como pueden observar, hay diferentes áreas, entonces ustedes seleccionarán el área de acuerdo a la temática que se verse en la sesión respectiva. Vamos a seleccionar informática. Se selecciona una subasignatura que ella por defecto puede establecer y se le asigna un color para que usted pueda identificar en la interfaz esa clase. Entonces se le da a crear y ya usted espera que se genere el espacio. Como puede observar, ella le va a sugerir que añada a los estudiantes. Si los estudiantes ya están registrados en Edmodo, pues usted los puede buscar o les puede entregar el código de acceso. Entonces, como puede observar, aquí le va a aparecer que invite estudiantes, si tiene estudiantes registrados. Los estudiantes deben recibir este código. Ese código le va a permitir al estudiante adjuntarse a la clase. Copia el código y lo puede compartir por correo, por WhatsApp o por cualquier otro tipo de herramienta para que los estudiantes puedan ingresar a la sesión. O si usted tiene los nombres con las direcciones de correo de sus estudiantes, pues usted llena este espacio y envía la invitación para que los estudiantes se adhieran a esa. Serían las dos formas de generar la adhesión o la inscripción de los estudiantes. Bien. Una vez ya nosotros hemos generado el espacio, empezamos a cargar el mismo con las diferentes materiales y estrategias. Entonces, si nosotros lo primero que deseamos es crear, por ejemplo, un mensaje, generar un mensaje, podemos colocar acá un mensaje de bienvenida, le damos, como pueden observar, le damos clic en el muro y empiezan a escribir su mensaje de bienvenida. Pueden adjuntar archivos e imágenes, GIF o cualquier otro tipo de imagen creativa que permita generar como una especie de lúdica visual con los estudiantes y darles la bienvenida a la herramienta. También en esta lengüeta que se llama crear, podemos cargar las asignaciones. Por ejemplo, le damos en asignaciones o actividades, nuevo, y él nos va a cargar en los formularios para adjuntar la asignación. Le damos un título, por ejemplo, taller inicial. Y acá desarrollamos las instrucciones. Usted puede cargar la actividad. De pronto usted la creó en Word, copia en este espacio. O puede adjuntar una guía, un material de lectura, etcétera, etcétera. Puede linkear desde el exterior un video, una página, etcétera. Por ejemplo, aquí en adjuntar archivo, pues usted le va a adjuntar y le va a aparecer, le va a abrir la ventana para que usted adjunte
todos los archivos desde su computador o agregar un enlace, como lo está observando. Puede ser pues el link o embeberlo, si es un video, y agregar desde la biblioteca. También, si tiene materiales ya previamente cargados desde la biblioteca, si tiene, por ejemplo, cuenta en OneDrive y usted tiene materiales en OneDrive, los puede linkear desde acá o en Google Drive. Como pueden observar, ofrece múltiples alternativas de carga de materiales y le da a adjuntar el material. Pongamos, vamos a colocar brevemente, pues, para hacer el ejemplo. Y cuando ya ustedes han hecho todo el cargue, le dan asignar. Observen que acá usted, la herramienta le permite editar su post, actividad, la tipología de letras, los colores. Aquí puede pues directamente linkear un recurso externo, adjuntar un recurso, etc. Cuando le da a asignar, él le va a pedir que seleccione la fecha de entrega. Por ejemplo, vamos a colocar que el lunes 10 de agosto deben entregar la asignación. Usted le da el horario, la hora, y si desea bloquear después de la fecha límite, usted selecciona y por defecto siempre le va a aparecer que va a estar añadido al libro de calificaciones para que vaya construyendo el libro de calificaciones y le da a asignar. Entonces, una vez ya la actividad ha sido asignada, le va a aparecer en el muro la actividad. Como pueden observar acá está apareciendo que no tiene estudiantes, por lo tanto, en ese momento no podemos ver la asignación. Una vez que tengamos los estudiantes, vamos a ver esas asignaciones en el muro. Voy a mostrarles un ejemplo de una de mis clases para que ustedes puedan observar cómo queda en la configuración de tal espacio. Observarán que los materiales que vayamos generando se van a organizar desde el más reciente al más antiguo. Bien, entonces, como les decía, iniciamos con un mensaje de bienvenida donde motivamos a los estudiantes para que puedan iniciar las actividades, haciendo ese proceso de motivación extrínseca a través de este saludo de bienvenida. Y luego vamos colgando diversos tipos de materiales, por ejemplo, los documentos del curso, por ejemplo, como pueden ver, están adjuntos. Diversos tipos de documentos que ustedes quieran que el estudiante acceda a ellos en forma de PDF o en cualquier tipo de forma. Y aquí están observando las actividades, cómo van quedando organizadas y le van mostrando al estudiante las fechas límite de entrega. Sería la configuración. Y observen que va organizándose en forma cronológica desde el más antiguo y encima va a estar el más reciente. Entonces, en esa forma quedaría organizada el nicho de tal manera que se observe una secuencia didáctica alrededor
del espacio que se ha creado. Acá en la parte de seguimiento, podemos nosotros generar informes de calificaciones en lo que, bueno, voy a abrir una de las sesiones y él nos puede ofrecer información sobre avances de los estudiantes, por ejemplo, aquí, en la actividad. Aquí él me puede ofrecer informes de cuántas personas se entregaron, cuántas personas no entregaron, ya los calificados, porque como él asigna, cuando yo creo la actividad, él me la asigna al centro de calificaciones, a la opción de calificaciones, entonces yo puedo generar esos informes descargándolos en formato Excel. Entonces me puede permitir ese tipo de informes de calificaciones. En la sección de calificaciones que se denomina progreso, él me indica a mí cuál es el proceso que los estudiantes están llevando y qué tipo, cuántas cantidad de ingresos han realizado. De tal manera que sí puede ofrecer ese tipo de informes. Yo podría descargar en formato Excel esa información. Bueno, entonces continuando con los pasos, para ya pasar a la parte de la configuración de la estrategia pedagógica, el paso 3 sería, como les decía, invitar a los estudiantes y a los padres, en el caso que pues, del grado, invitar a los padres a unirse a las clases, de tal forma que ellos puedan también monitorizar esas sesiones. Una vez vista la parte, a grosso modo, esta parte de registro, de apertura, de registro y apertura, vamos a pasar a qué tipo de actividades podemos desarrollar con Edmodo para, como les decía inicialmente, poder articular estrategias pedagógicas con el uso de la herramienta. Una de las estrategias que yo he utilizado a lo largo de esta experiencia que he venido construyendo con Edmodo es una secuencia didáctica con 3 tipos de actividades que les recomiendo a ustedes para organizar sus propios espacios. No solamente la estoy utilizando con Edmodo, sino también con Agora. Y son 3 tipos de actividades en esa secuencia didáctica. La primera son las actividades de ambientación, aprestamiento y motivación al ambiente virtual de aprendizaje. Estas primeras actividades tienen como objetivo que el estudiante conozca el espacio de formación virtual, cómo funciona, la pertinencia del ingreso regular, es decir, todas las normas de cursada y todo el proceso de construcción de actividades, recursos, dónde los puede hallar, etcétera, etcétera. Es recomendable, con base en la experiencia que he tenido, que la actividad se desarrolle en la primera semana. Es la que ya denominaríamos semana de inducción. En esta semana el estudiante realiza las actividades planificadas, recorriendo el aula virtual, conociendo el aula, identificando dónde están los recursos. Sería el primer conjunto de actividades. Con base en la experiencia, recomendaría no colocar muchas actividades, sino solamente un par, máximo 3 actividades. Esas actividades estarían relacionadas, la primera, con la utilización del aula. Es decir, coloquen actividades donde ustedes puedan lograr que el estudiante verifique cómo se ingresa al aula, cómo se utiliza, etcétera, lo que ya había dicho. La segunda actividad por estar relacionada con la socialización. Se presentan, hacen apertura de foros, etcétera. Y una tercera actividad relacionada
con una síntesis global de cuál es la estructura del aula y hacer esa reflexión metacognitiva, por qué el aula es importante, por qué tengo que ingresar. Entonces, más adelante yo les voy a mostrar una reflexión metacognitiva que yo utilizo en mis actividades para que los estudiantes empiecen a pensar en la importancia de hacer el ingreso regular, de crear una disciplina de estudio alrededor del uso de las diferentes herramientas de aulas virtuales. En la segunda tipología de actividades están las actividades de intercambio. En esta lo que se persigue es construir un perfil social del aula que permita el conocimiento mutuo y también genere en todos ustedes una creación de una base de datos donde usted pueda consultar datos para poder hacer seguimiento a estudiantes. Por ejemplo, usted observa cuántas veces ingresó, si realizó las actividades. Entonces, en esa base de datos le va a permitir a usted buscar al estudiante para interrogar por qué no ha ingresado o por qué no ha enviado las actividades. Estas actividades pueden ser un foro social donde usted invite al estudiante a presentarse, a conocer sus expectativas, a conocer sus dudas. Una experiencia que ha resultado beneficiosa para mí en la construcción de estas actividades y que pues espero que también ustedes puedan utilizarla y les sea de utilidad, es incluir cuestionarios de identificación de estilos de aprendizaje. Yo utilizo mucho el de Kolb, que me parece muy sencillo. Esto es importante porque con la caracterización de estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples de los estudiantes podemos nosotros hacer una mediación eficaz de las actividades. A veces solemos pecar en algunos excesos con algunos tipos de mediaciones, sobre todo visuales, sonoras, o por todo lo contrario, hacer abuso de excesiva cantidad de lecturas. Entonces nos olvidamos tal vez de los estudiantes que sus estilos de aprendizaje están más dirigidos hacia lo sonoro, hacia lo visual. Entonces es importante que en estas grupos de actividades de caracterización de estudiantes podamos conocer cuál es su estilo de aprendizaje, qué expectativas tiene, con qué dificultades ingresa para poder hacer un perfilamiento mucho más adecuado de las actividades en la herramienta. Y finalmente, pues en la secuencia didáctica, las actividades de intercambio de información y construcción conceptual, ya aquí están inmersas las actividades relacionadas con la construcción de conceptos temáticos, con la dilucidación de todos los procesos cognitivos relacionados con la construcción de los conceptos, de procesos, de interpretaciones, etcétera, etcétera. Es decir, ya aquí vamos a desarrollar ese proceso de desarrollo temático, de desarrollo puntual de la actividad de aprendizaje que tengamos. Como les decía, la primera actividad podría durar una semana y podría ser simultánea con la actividad, con la secuencia 2, y dedicar el resto del tiempo a las actividades de intercambio de información y construcción conceptual. Sería como una secuencia didáctica general para organizar las actividades al interior de la herramienta. Es importante que ustedes, en el marco de las actividades y en el marco de los procesos de mediación que van a desarrollar en la herramienta, estimulen al estudiante a crear lo que se denomina el espacio personal de aprendizaje. El espacio personal de aprendizaje es un conjunto de herramientas digitales que el estudiante selecciona en forma autónoma. Ese conjunto de herramientas de aprendizaje lo que van a permitir es que él pueda comunicarse con sus pares, con ustedes, y establecer una red de apoyo tecnológico para poder hallar información, para poder procesar información, para organizar toda la información que encuentre de tal manera que su uso sea óptimo.
vemos un ejemplo de un ambiente personal de aprendizaje, por sus siglas en inglés, acá PLE. Como pueden observar, hay una gran cantidad de herramientas que él utiliza, por ejemplo, para publicar. Aquí está el propio Moodle, Twitter, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, con estas herramientas, él puede publicar sus producciones. Y ustedes, pues, al conocer pueden seleccionar la herramienta de publicación más predilecta. Por ejemplo, te dice, bueno, quiero que ellos publiquen un video porque observo que YouTube es uno de los canales de publicación que más utiliza. Para comunicarse, pues aquí también tienen diferentes estrategias, diferentes herramientas para crear. Glogster está muy de moda. Glogster es una herramienta que se utiliza para hacer infografías, por ejemplo. Para buscar información, pues incluir todos los buscadores y metabuscadores relacionados con las áreas de trabajo de cada uno de nosotros. Para organizar información, es decir, una vez ya ellos han buscado e identificado cuál es el material más acertado, más adecuado, que responde a las necesidades de información, a la actividad propuesta, ellos organizan la información en diferentes herramientas. Invaloo es una de las herramientas más utilizadas. He visto que tiene mucha acogida. Invaloo permite organizar todo lo que es páginas web, artículos y crear grupos de datos y de artículos y de páginas que permitan al estudiante acceder a ella e ir guardándolas como en una especie de carpeta, como si fuese una mochila donde él guarda toda esa información. Entonces, este ambiente personal de aprendizaje es imprescindible generarlo antes de que empecemos a publicar las actividades en Edmodo para nosotros poder saber qué herramientas son las más utilizadas y poderlas involucrar en las actividades de aprendizaje. Posteriormente, podemos, pues la propuesta que yo traigo con base en mi experiencia personal con la herramienta es el Plan de Acción Tutorial PAT. Es una estrategia de enseñanza remota que permite generar un proceso de mediación para el desarrollo de una actividad. Con el PAT, por ejemplo, ustedes involucran en este PAT, en Edmodo, el mensaje de bienvenida, definen los encuentros sincrónicos para poder comunicar y ofrecer orientación sobre las actividades, hacen apertura de foros en Edmodo, como abren los posts que el estudiante puede preguntar y ustedes pueden responder. Esos foros pueden ser sociales, de dudas e inquietudes y foros de actividades. Colocan las actividades de aprendizaje, los diferentes espacios, como ya les he demostrado, y evaluaciones utilizando, por ejemplo, Educaplay u otro tipo de herramienta. Y obviamente los recursos. Ese sería como una ruta a generar para poder utilizar el plan de atención tutorial, que ahora les voy a mostrar un ejemplo de esa secuencia didáctica que he utilizado. Los objetivos de este PAD es orientar al estudiante en la ruta de aprendizaje, fomentar el aprendizaje autónomo, estimular el aprendizaje colaborativo y potenciar la metacognición. Es una de las estrategias que yo. Entonces, como les decía, este es como el formato, la estructura que yo utilizo para la secuencia didáctica del plan de acción tutorial, en la cual, pues, como les decía, genero la ruta que les había comentado anteriormente, con redactando el mensaje que vamos a colocar en el primer post, seleccionando pues la fotografía que podemos emplear. Posteriormente se hace el proceso de la operacionalización de las competencias a alcanzar para que el estudiante esté claro qué competencia es la que vamos a desarrollar con la implementación de la actividad
el plan de acción tutorial. Entonces, usualmente yo utilizo el cuadro de operación de Burroughs, que es un autor muy interesante al respecto de la construcción de competencias, y ahí le coloco los indicadores de desempeño, los conocimientos que vamos a desarrollar, las habilidades, las destrezas y las actitudes para que él pueda ubicarse en los diferentes tipos de habilidades, destrezas, de conocimientos que va a procesar, etcétera, etcétera. ¿Qué actitudes va a mantener? Esto es fundamental porque con base en esto, en esta operacionalización, es que vamos a poder identificar más adelante los instrumentos de evaluación, como las rúbricas, por ejemplo, y establecer evaluaciones certeras de los productos que se van a obtener. Luego, en el pad empezamos a colocar las actividades de aprendizaje, como les había dicho, y podemos establecer, como les decía, los momentos de encuentro sincrónico. La cantidad de momentos de encuentro sincrónico depende de la complejidad de la actividad. Usted los puede colocar, por ejemplo, semanales, quincenales. Por ejemplo, ahora que estamos planificando todo lo que tiene que ver con el desarrollo de actividades remotas, entonces este puede ser, por ejemplo, un modelo que podrían utilizar. Entonces, la actividad 0, conformar los equipos colaborativos, se pueden hacer dinámicas, juegos, foros, etcétera, para que ellos puedan construir esos equipos colaborativos. Y luego sí pasamos a las diferentes actividades. Estas actividades son secuenciales y van desde lo general a lo particular, y desde lo sencillo o desde la conceptualización más sencilla a lo complejo, de tal forma que vaya dándose una integración conceptual procedimental que permita que el estudiante vaya viendo o vaya dándose cuenta de la validez de los diferentes tipos de conceptos que ustedes van a desarrollar con ellos. Por ejemplo, en la actividad 1 de esta propuesta, partimos por ejemplo, del funcionamiento cardíaco, que es la base para comprender el resto de la actividad. Observen que las actividades les describen en forma sencilla, se les coloca el recurso y se les dan orientaciones para el manejo del material bibliográfico, se le da orientaciones para el desarrollo del tipo de producto que van a generar en la actividad, y se les recomiendan herramientas que pueden utilizar para procesar esa información. Por ejemplo, en este caso se solicita un mapa conceptual que se desarrolle en, por ejemplo, CIMAP-Tools. De tal manera que al estudiante se le van ofreciendo las diferentes alternativas, las diferentes herramientas para que genere sus productos. Sin embargo, es de aclarar que ustedes pueden recomendar herramientas, pero como ya vimos en el PLE, él puede tener otras, y digamos que nos manifiesten, no, profesores, que CIMAP-Tools no me gusta más Xmind, por ejemplo, entonces yo voy a utilizar ese. Pero la idea es que tengamos herramientas de base para orientar a los estudiantes y que no partan de cero. Luego, en las subsiguientes actividades, como pueden ver, vamos definiendo, vamos afinando el tipo de concepto, de proceso que queremos que el estudiante vaya manejando, de tal manera que va orientándose hacia la meta de la ruta de aprendizaje. Entonces, esto que les estoy mostrando es como una especie de libreto que
hacemos previamente para poderlo cargar en la plataforma y desarrollar las diferentes actividades. Como pueden ver, esta secuencia de plan de acción tutorial tiene 6 actividades y de esa manera ustedes definen cuánto tiempo dura ese plan de acción tutorial. Puede ser 1 semana, 2 semanas, dependiendo pues de la complejidad. Aquí vemos entonces la forma de evaluación de la competencia, donde tenemos los diferentes tipos de evidencias de aprendizaje, los indicadores de logro que se evalúan y las técnicas que vamos a utilizar para poder evaluar. Aquí, pues, siendo creativos, incluimos diferentes tipos de estrategias de evaluación. Luego, establecemos la bibliografía de referencia para el diseño pedagógico y los diferentes recursos, la cibergrafía, los videos, etcétera, etcétera. Es decir, allá van a colocar con los links, o si de pronto el recurso lo tienen ya descargado, subirlo y organizar las carpetas en biblioteca para que el estudiante pueda identificar en la biblioteca, en las diferentes carpetas de la biblioteca, ese recurso. Quiero mostrarles otro formato, que es un formato que yo he generado para la construcción de las actividades y tenerlas más organizadas y hasta podérselas compartir a los estudiantes en el espacio de Edmodo, que es el formato de guía de aprendizaje, que es prácticamente ya la condensación de lo que les mostré anteriormente, pero ya, digamos, para presentárselo a los estudiantes organizados, secuenciado, de tal forma que ellos puedan darse cuenta y seguir esa secuencia. Esta entonces la presentación, la contextualización con el mensaje de bienvenida, la operacionalización, como ya les había dicho, y los diferentes tipos de actividades propuestas. Pues actividades preparatorias, es decir, qué deben hacer antes de iniciar la actividad, lo que les decía de la presentación en los foros, el conocimiento del aula virtual y las herramientas, etcétera. Actividades de conceptualización mediante el uso de organizadores gráficos, por ejemplo, y actividades de aplicación del conocimiento mediante estudios de caso, análisis de problemas, y ahora les voy a mostrar un ejemplo de secuencia didáctica con la metodología de aprendizaje basado en problemas, y actividades de socialización del conocimiento, cómo la van a generar, si por un video, por un informe, por un archivo, etcétera. Y finalmente las actividades de evaluación del conocimiento, dependiendo pues de las evidencias que vayan a colectar. Aquí colocan pues, los recursos. Bien, ahora la propuesta que yo trabajo es Ágora siendo como el eje central tecnológico y el espacio principal de aprendizaje. Pero para articularla, vislumbrar Edmodo como un micronicho, porque evidentemente Edmodo no tiene la envergadura tecnológica que tiene Moodle. Entonces, la propuesta es que Edmodo se convierta en un nicho alterno, como decir, estoy en mi salón de clase, vámonos a trabajar a la biblioteca, vámonos a trabajar al salón de estudios. Es decir, es como un apéndice de Ágora en el sentido de que como Edmodo permite la creación de pequeños grupos de trabajo, en Edmodo los estudiantes pueden trabajar y luego verter sus producciones a Ágora. Entonces, como les decía inicialmente, Edmodo no tiene la capacidad de generar mensajes o textos grandes. Entonces yo puedo decir al estudiante, vamos a ir a hacer la secuencia didáctica en Edmodo, trabajemos las actividades
Y cuando ya terminen sus producciones, vamos a publicarlas en los foros de Moodle, de Agora. Vamos a publicarlas en las wikis que tiene Moodle en Agora. Es decir, que la estrategia se convierte como en un pequeño salón para que ellos desarrollen las actividades, pero vuelvan a socializarlas al aula matriz que es Agora. Es decir, que yo puedo linkear las actividades de Agora, perdón, de Edmodo, y traerlas a Agora para ser socializadas, para ser construidas. Y el referente Edmodo puede servir también para yo evaluar el trabajo colaborativo de los estudiantes en su grupo. Si yo les creo un grupo, yo observo también la secuencia de trabajo dentro del grupo y evalúo la competencia relacionada con trabajo colaborativo. Entonces, esa articulación entre ambas herramientas podría trabajarse de esa forma, teniendo Agora como una alternativa de espacio para abrir el espacio. Entonces, por ejemplo, si el estudiante me manifiesta es que tengo dificultades para ingresar a Agora, pues podemos tener, desarrollando la actividad en Edmodo, ellos puedan dar continuidad al desarrollo de las actividades, por ejemplo, en el caso que Agora tenga algunas dificultades por conectividad o digamos, algún tipo de problema técnico. La experiencia con Edmodo me ha ayudado a mí a comprender que Edmodo tiene un perfil de trabajo secuencial, y las dificultades son mínimas, es decir, no he observado que se caiga con frecuencia, que tenga problemas para ingresar, es muy intuitiva, entonces creo que esa sería como la forma de articular ambas. Es una herramienta que puede utilizarse para desarrollar cierto tipo de actividades, pero como les decía ya, dependiendo de la adaptación que hagamos de los materiales, de las actividades, teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje del estudiante. Listo, entonces esa sería como la visión de la articulación de ambos. Por ejemplo, también teniendo en cuenta que Edmodo puede descargarse en el teléfono, podría ofrecernos alternativas también para expandir el aula virtual Agora en caso de que los estudiantes nos manifiesten dificultades de conectividad. A través de su PC pueden seguir trabajando, por ejemplo, en la actividad a través de Edmodo en la aplicación en el teléfono. Bueno, ya para cerrar mi intervención, voy a mostrarles uno de los ejemplos que he venido trabajando últimamente a raíz de la contingencia con mis cursos, que yo estoy impartiendo actualmente, que es la estrategia de aprendizaje basada en problemas. Esta estrategia se define como un método de aprendizaje a partir del análisis de problemas del contexto, de tal manera que el aprendizaje sea altamente significativo. Se vinculan problemas del contexto inmediato con el fin de que el estudiante pueda analizarlos, dilucidar sus orígenes, las consecuencias que generan y sobre todo en la solución, en la construcción de la solución del problema, puedan integrar los conocimientos que han venido construyendo alrededor de la asignatura. ¿Qué características tiene el aprendizaje basado en problemas? Es que está totalmente centrado en el estudiante y no se requieren clases o sesiones magistrales excesivas. Las sesiones serían más que todo de orden de orientación. Potencia mucho el aprendizaje colaborativo. El docente es un mediador
más no es un impartidor de clases de 1, 2, 3, 4, 5 horas. Está centrado en el aprendizaje y no en la enseñanza, en la construcción y aplicación, más que en la memorización. Es decir, que el estudiante vea la utilidad de lo que está aprendiendo en la solución de problemas de su contexto. Y permite una evaluación altamente metacognitiva, centrándonos más en las evidencias de desarrollo de competencias y de resultados de aprendizaje, más que en si se aprendió los 50.000 hojas o las 50.000 diapositivas. En las ventajas es un aprendizaje altamente situado, porque parte del contexto, como les había dicho anteriormente, fomenta la comprensión, estimula la socialización, genera conflicto cognitivo. El conflicto cognitivo es fundamental para el proceso de aprendizaje, porque el conflicto cognitivo es el que nos permite a la postre llegar al pensamiento crítico. Cuando él se enfrenta con el problema y empieza a hacerse interrogantes, entonces allí observamos que ese conflicto genera ese pensamiento crítico, que es uno de los resultados más esperados de la aplicación de la estrategia. Permite la actualización de desarrollo de la zona próxima de desarrollo, perdón, con el fin de que en conjunto puedan aprender, que entre ellos se potencien, que entre ellos logren procesos de aprendizaje eficaces. Bueno, hay una serie de pasos que también nos pueden ir integrando a la construcción de las actividades en Edmodo en forma de actividades secuenciales. El primer paso es leer y analizar el escenario. Aquí ustedes pueden colocar material bibliográfico, textos, videos, donde el estudiante pueda contextualizar cuál es el problema, cómo surge, qué consecuencias trae, quiénes son los actores imbricados en la situación problemática. Luego se realiza una lluvia de ideas alrededor de la discusión del contexto que he dicho anteriormente. Bueno, las preguntas detonantes serían: ¿cuál es el problema? ¿Quiénes son los afectados? ¿Cuáles son las posibles hipótesis causales del problema? ¿Qué consecuencias traería el problema si no lo solucionamos? Esa lluvia de ideas pueden ustedes organizarles en actividades con organizadores gráficos, por ejemplo, un mapa mental, un mapa conceptual, un foro, etcétera. En la tercera actividad, hacer una lista de lo que se conoce. Ellos, a través también de organizadores gráficos, videos o cualquier otro tipo de herramienta, pueden hacer el listado de lo que se conoce. Es decir, ¿qué conocemos alrededor del problema? ¿Qué conceptos relacionados con el problema conocemos y los podemos utilizar? La tercera y la cuarta es hacer una lista de lo que se desconoce, que no conocíamos alrededor del problema, qué conceptos aún no conocemos, aún no hemos construido para poder solucionar. Posteriormente, hacer una lista de lo que se necesita saber y hacer para resolver el problema. ¿Qué necesito? ¿Qué conceptos, qué constructos, qué procesos necesitamos conocer y desarrollar para solucionar el problema? Definir, una vez ya tengamos todos los elementos anteriores, definir el problema a través de un proceso de redacción del mismo, de organización del mismo, sea como, por ejemplo, con un organizador gráfico, con una sustentación oral. Allí van ustedes involucrando las competencias genéricas, los resultados de aprendizaje que tengan que ver con desarrollo de habilidades genéricas, presentación oral, creatividad, pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Posteriormente, obtener información para resolver el problema y presentar los resultados que sería la actividad. Allí ustedes pueden también explotar su creatividad y generar diferentes formas de cómo pueden presentar los problemas. Esta ruta es una de las tantas que existe en el espectro de desarrollo bibliográfico alrededor del aprendizaje basado en problemas. Esta propuesta es de Cuevas, 2004, y me pareció muy interesante porque
una secuencia bastante lógica, sencilla y permite ubicarnos a nosotros los docentes en las diferentes actividades y diferentes estrategias que podemos involucrar en cada etapa de la solución del finalmente, cuando ya nosotros, dependiendo pues, del tipo de actividad, siempre podemos colocar al final una reflexión metacognitiva que nos va a permitir conocer el impacto que la actividad ha tenido en el estudiante, de tal manera que para las próximas oportunidades, los próximos desarrollos, podamos reajustar las actividades con base en las dificultades y con base en la motivación que haya generado en el estudiante. Recordemos que la metacognición tiene implicada la motivación tanto intrínseca como extrínseca, partiendo de esa motivación extrínseca que nosotros ofrecemos con nuestras actividades. Entonces, si los estudiantes consideraron las actividades pertinentes, lógicas, totalmente contextualizadas con la asignatura, ellos van a generar reflexiones metacognitivas que nos van a orientar a seguir con la actividad, a potenciarla, a diversificarla, o por el contrario, si la actividad de pronto no generó el impacto que nosotros esperábamos, esta reflexión metacognitiva que nos va a ofrecer el estudiante nos va a dar luces para reformular la actividad y para hacerla mucho más eficaz. Entonces, estas son preguntas claves también que he obtenido de Barriga y otros autores. Barriga, como verá más adelante, es una de las autoras más destacadas en procesos de aprendizaje situado y nos ofrece estas preguntas clave para generar esa reflexión. Entonces, pues allí en la plataforma están esta presentación, entonces ustedes la pueden tomar y elaborar también actividades de reflexión metacognitiva que sirvan de insumo posteriormente para retroalimentar. Y con esto finalizo mi intervención. Muchas gracias.